Ok, entonces, eh, ¿cuáles son las formas básicas de adquisición? Bueno, la fusión propiamente dicha, que se crea una empresa totalmente nueva, tanto la que adquiere como la adquirida terminan su existencia legal y se convierten en una parte nueva, ¿ok? Hay una empresa A, una empresa B, desaparecen legalmente y ambos capitales y ambos activos se crean o se fusionan en una sola. Aquí está. Los accionistas de A y B intercambian sus acciones para una de las nuevas empresas, para crear una empresa C, ¿ok? Ah, el otra es la adquisición como tal. Entonces, una cosa es fusión, otra cosa es adquisición. La adquisición es la absorción de una empresa por otra. La empresa compradora conserva su nombre e identidad y se apropia de los activos y pasivos de la empresa adquirida. ¿Ok? Esta es una de las más conocidas uh, en el mundo financiero. Se da mucho en los bancos, por ejemplo. Este, ustedes recuerdan recientemente BOD, que estaba en una especie de quiebra financiera, fue absorbida por BNC. Hubo una adquisición por parte de BNC y BNC ahora se ha convertido de ser un banco pequeño a un banco con mayor presencia en el mercado, gracias a esta fusión. Pero bueno, en los años 90 y en la década del 2000 hubo una cantidad de fusiones aparte de la banca venezolana increíble. Ah, si ustedes no sé si recuerdan, quizás no, pero estamos hablando del Banco Unión, estamos hablando de Corbanca, crearon lo que se llama hoy día Banesco. Eh, ¿Qué otro así? Famoso. Mm, Bueno, ahorita no recuerdo bien, pero sé que de estos bancos que conocemos hoy día como Provincial, Mercantil, que son bancos grandes, con una buena presencia en el mercado, y su gran competidor se convirtió en Banesco. Bueno, pero les estoy hablando antes de la época del chavismo, pues, en donde, en donde la banca crecía de manera natural y de manera orgánica, ¿ok? Donde la banca se medía a través de indicadores de captación de capital, número de suscriptores, número de clientes, share market, es decir, cualquier crecimiento normal de cualquier industria. No lo que ocurrió aquí. Después del chavismo esto se volvió un desastre, porque la misma banca dejó de crecer orgánicamente para empezar a crecer desde el punto de vista de inversiones extrañas en bonos de deuda pública, aquellos famosos de bonos, aquellos famosos, sí, inversión en valores negociables que no es que sea un negocio ajeno a la banca, pero dejaron de dedicarse a su core business, a su saber hacer para dedicarse a otras cosas. Y eso llevó a que muchas de las bancas nacionales se internacionalizaran y vemos lo que pasó con el caso de Banesco. ¿Ok? Que, que bueno, eso es otro tema en otro momento. El ejemplo de la adquisición, entonces, bueno, la empresa A adquiere a la empresa B. Los accionistas de B reciben un número de acciones de capital. Empresa A, empresa B, y desaparece la empresa B para que solamente reine la empresa A. ¿Ok? Los accionistas de A no se ven afectados por la adquisición, pero el capital de B desaparece. Bien. Hay otra forma básica de adquisición que son las adquisiciones de acciones, que consiste en comprar las acciones con derecho a voto, entregando a cambio efectivo u otros valores. ¿Ok? De repente hay un aumento de capital o entra un nuevo accionista en la compañía y lo que hace es comprar acciones solamente. Eh, Depende de la política de la empresa, pero si esta compra de acciones es importante, ese nuevo accionista va a tener derecho a voz y voto en la asamblea. ¿Ok? Eh, la adquisición de activos, que es otra forma básica de adquisiciones,
Estas adquisiciones implican la transferencia de títulos de propiedad. Una empresa puede adquirir a otra compañía comprando la totalidad de sus activos y para ello se requerirá el voto formal de los accionistas de la empresa vendedora. ¿Ok? Bien. Características de las fusiones y de las adquisiciones. Bueno, puesta en común por dos o más sociedades de todos sus activos y del pasivo. ¿Ok? Es decir, eh, una característica básica es que tanto los activos como los pasivos de ambas compañías se convierten en uno solo. ¿Ok? Desde empleados, que es el capital humano, desde las deudas, desde los pasivos laborales, desde las deudas de pasivos comerciales, pasivos financieros, pasando también, por supuesto, por los activos tangibles. La desaparición de la sociedad aportante, la desaparición de la sociedad es de las sociedades aportantes o absorbida, es decir, desaparece una sociedad y la otra la absorbe. Eso no se entiende lo que es. Nuevos derechos sociales a los accionistas de las sociedades desaparecidas. Sí, hay nuevos derechos sociales a los accionistas de esas sociedades que ya no van a existir. Transmisión de la universalidad de los bienes de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente. ¿Okay? Todo esto ya son documentos legales, actas, asambleas, en donde se determina eh, esta transmisión de los activos, cómo ocurre, a partir de qué fecha, a partir de qué valor. Entonces, una vez que ocurren estas reuniones y estas fusiones con fecha específica, ya Finanzas tuvo que haber entregado un informe con ese número, ese indicador, ese valor de los activos financieros, de los activos, eh, digamos, físicos de las empresas, y que por supuesto va a estar registrado en un documento. ¿Ok? Las fusiones son operaciones generalmente practicadas en periodos de expansión económica o de crisis. Bueno, esto es importante. Por supuesto que cuando estas ideas ocurren de fusionar antes, en los 80, como les decía al principio, pues eran adquisiciones o fusiones dadas por tener control o por tener más poder dentro del mercado. Pero también hay que considerar en qué momento de la economía se encuentra. Si es un momento de auge, seguramente sí, por querer crecer más rápido, pues van viendo hacia dónde quieren fusionar o a quién pueden comprar dentro de la cadena de suministro o algún competidor dentro de las distintas competencias que existen en el mercado para crecer más rápido. Pero si es una era de crisis o un momento de crisis dentro del ciclo económico, pues bueno, aquí las fusiones sí tienen un poquito más de análisis y de valoración porque a quién vamos a comprar. Y si lo vamos a comprar es cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Sobrevivir, mantenernos en este periodo de crisis, sobrellevar la ola. ¿Ok? Bien. Según la competencia, según la competencia e interés comercial existen tres tipos de fusión. Una fusión horizontal, que es dos sociedades que compiten en una misma industria y se fusionan por las economías de escala o una mayor concentración de la industria. Esto ocurre mucho en la industria de alimentos, por ejemplo. ¿Ok? Quizás una empresa manufacturera de leche, por ejemplo, eh, decida a futuro, en el momento que está creciendo, poder adquirir nuevas competencias. Yo recuerdo mucho Parmalat, en la época también de los 90 y del 2000, que Parmalat era una de las empresas más grandes del sector lácteos. Ellos adquirieron a otras competencias del sector leche, pues que desaparecieron, a marcas famosas en aquel entonces. ¿Okay? Esto permitió ser más eficiente en proceso porque hay una economía de escala donde se aprovecharon
minimización de costos y bueno, hay una mayor concentración de la industria. Cuando se dice mayor concentración es que son pocos los competidores, pero es una industria bastante grande. Una fusión vertical, una de las compañías es cliente de la otra en una rama del comercio, bueno, y deciden adquirir. En el caso, por ejemplo, de la industria alimenticia también es muy utilizada este tipo de fusión vertical. Volvamos al tema de Parmalat. Parmalat era una empresa manufacturera o del sector secundario que utilizaba la leche como un insumo y el producto terminado era leche en polvo y derivados, ¿no? Muchos de las, en muchos sectores, regiones del país, pues Parmalat comenzó por ir adquiriendo fincas, ir adquiriendo productoras de leche, ¿ok? De manera de poder tener un control también de sus materias primas, de su insumo, no depender de terceros, de proveedores terceros, sino que precisamente ellos se convirtieron en su propio proveedor. Eh, Eso minimiza costos de transporte, minimiza o maximiza también temas de pedido, tiempos, mayor control dentro de la cadena de suministro. Allí sería una fusión vertical. Y un conglomerado, que es otro tipo de fusión, estas compañías ni compiten ni existen, no tienen ninguna relación de negocio entre ellas, pero nada, eh, igual puede ocurrir una fusión entre compañías distintas que no tengan nada que ver y se van convirtiendo en consorcios o en conglomerados. En un grupo, en un grupo de inversión afín que tiene distintas empresas. Yo puedo ser dueño de una empresa farmacéutica, pero bueno, a su vez también dentro del conglomerado tengo posadas o tengo hoteles que no tienen nada que ver con la farmacia, pero es de alguna forma poder diversificar las inversiones en, en el país. ¿Okay?